Ok, bueno, buenas noches nuevamente. Gracias a todos por conectarse y por su asistencia. Sé que es un día complicado hoy para muchos médicos, tanto obstetras, ginecólogos como hematólogos, internistas, lo sé, hay varias actividades, pero igual, bueno, quiero que sepan que este tipo de actividades que venimos realizando el Centro Hemato-Oncológico Panamá en conjunto con el American College of Physicians están pregrabadas, son grabadas, perdón, y pueden verse posteriormente para los que desean en la página, en el portal del Centro Hemato-Oncológico Panamá en YouTube, entrando y escribiendo Grupo SHOP, Grupo CHOP, como dice ahí como pueden ver en una de los señalamientos de uno de los asistentes. Y bueno, les comento, como les vengo diciendo, estas son actividades que hemos venido realizando en conjunto del Centro Hemato-Oncológico Panamá, que es un grupo de médicos que hacemos oncología y hematología en forma privada. El American College of Physicians es una entidad académica americana, pero tiene un capítulo en el que está incluida la región de Panamá y Centroamérica, cuyo gobernador es el doctor Eric Ulloa, que tenemos aquí presente, y es una organización que empuja mucho en Norteamérica a los internistas y a las especialidades afines a la medicina interna, al manejo integral de las complicaciones de los adultos. Y entonces esta actividad quisimos hacerla en conjunto con los obstetras y escogimos este tema particularmente por la razón de que yo pienso que todos ustedes están de acuerdo conmigo en que la mortalidad materna, la hemorragia postparto es una de las causas más importantes de mortalidad materna de manera global. Y que por algunas estadísticas que he visto en algunos países, creo que hasta el 25% de las causas de mortalidad materna son producidas por hemorragia postparto. Yo pienso que una de las maneras definitivamente de disminuir estos números a nivel de todos los países, sobre todo nuestros países de Latinoamérica, es manejando en conjunto esta situación que es casi como una urgencia en la que participemos pues, los médicos que estamos involucrados de alguna u otra manera. También sé, y bueno, eso lo va a tocar el doctor Jaime, que en algunos casos a las mujeres se les pueden detectar factores de riesgo al momento para hemorragia postparto desde que están embarazadas, durante la labor, durante el parto mismo, pero hay muchas de ellas que inclusive pues no se le detectan factores de riesgo al momento de ocurrir este desenlace, y como ustedes saben mejor que yo, las causas de la hemorragia postparto, hay muchas que son más ginecobstétricas que hematológicas, pero específicamente la coagulopatía, que es la que nos atañe un poco más a los hematólogos. Sentimos que en los últimos años, con el advenimiento de algunas técnicas de laboratorio y algunos entendimientos de la fisiopatología de esta coagulopatía, han habido algunos algoritmos de repente un poco más, vamos a decir, un poco más acertados, tal vez en el manejo de esta complicación, obviamente con el apoyo de los obstetras y los intensivistas en todo caso, ¿no? Así que la idea fundamental de esta presentación es esa, que entre las dos especialidades más involucradas en este tema, pues refresquemos estos temas, los obstetras nos refresquen a nosotros algunos puntos importantes que tenemos que recordar cuando nos toque participar en estos casos, e igualmente nosotros podamos refrescarlos a ustedes en algunos puntos que nos parecen importantes, que probablemente ya son de su dominio, pero queremos compartir con ustedes algunas cosas importantes que hemos visto en los últimos congresos, pero como yo le decía a la doctora Linet, para que una organización como la Asociación Americana de Hematología, que es la más grande del mundo en hematología, en el evento mundial o anual que ellos tienen, ya comiencen a tocar este tema en esos foros, eso es muy importante. Eso es muy importante y realza el valor que tiene este foro, ¿no? Así que yo creo que hemos visto en los dos últimos años, y Linet no me va a dejar mentir, que cada vez se está comentando más el abordaje de los problemas de la mujer y los hematólogos, ¿no? O sea, eso es bien importante. Así que bueno, yo, como siempre, o sea, los dos expositores van a ser el doctor Jaime Sánchez, que va a hablar primero, una presentación como de 30 minutos, ustedes lo conocen mejor que yo,
que actualmente es el presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, y la doctora Linel López, para la que no la conocen, que es hematóloga también internista, trabaja en el Seguro Social y trabaja con nosotros en el Centro Hemato-Oncológico Panamá. Tanto la doctora Linel como yo somos miembros del American College of Physicians. Y la idea de esta dinámica va a ser que ellos van a hablar primero, cada uno su presentación, y luego vamos a tener un periodo para intercambiar opiniones, preguntas. Me las pueden poner en el chat, las preguntas que tengan a bien. Si las quieren hacer por voz también, pero me las pueden chatear y después se las hacemos a ellos dos. Y siempre yo le doy la oportunidad al doctor Eric Ulloa, que es el gobernador del American College of Physicians en Panamá, para un mensaje siempre y una bienvenida también. Así que, Eric. Bueno, muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a SHOC por permitirnos participar en este tipo de intercambio. Estos temas entre especialidades son muy importantes. Recordemos que en muchos de nuestros hospitales, por ejemplo, no tenemos intensivistas, no tenemos sino los especialistas básicos. Muchas veces los internistas son llamados para atender estos casos junto con el ginecólogo, y este tipo de intercambios son muy interesantes. Incluso este tipo de dinámica deberían terminar en especie de protocolos conjuntos para este tipo de manejo de pacientes, para mantenerlos al día, sobre todo aquellos médicos que no tienen las facilidades de los hospitales de tercer nivel que tenemos acá. Así que pudiera ser una contribución que hiciéramos después con ellos. Así que gracias y felicidades a los participantes. Ok, entonces vamos a empezar con el doctor Jaime. Doctor Jaime, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecer al doctor José Luis Franceschi, que me hizo la invitación para participar en este tema que la verdad consideramos todos los ginecólogos que es un tema muy importante, y por el hecho de ser, requerir un manejo multidisciplinario y requerir de la asistencia y la ayuda, el apoyo de banco de sangre, pues me parece muy interesante la participación también de la doctora López, como hematóloga. Reconozco acá al doctor Alejandro Piñango, a quien quiero mandarle un gran saludo, un abrazo virtual, miembro destacado de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Gracias por estar acá con nosotros. Voy a empezar entonces a compartirles mi presentación. Pues primero que nada, no tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta conferencia. Voy a hablar sobre prevención y manejo de la hemorragia postparto desde, pues, tratando de concentrarme en el punto de vista obstétrico. A ver, no pasa. Déjenme abrirla de nuevo. Allí. Ok. Entonces, hemorragia postparto, pues, ¿qué es? Es cuando tenemos una pérdida de sangre mayor a 500 cc en un parto, o parto vaginal, como algunos le dicen, o de 1000 cc en una cesárea. En el American College de Obstetricia y Ginecología define hemorragia postparto como una pérdida de más de 1000, porque es cuando ya se va a acompañar de signos y síntomas de hipovolemia. Sin embargo, hay que dejar muy claramente establecido que una vez hay una pérdida mayor de 500 cc en un parto vaginal, pues ya eso es anormal y debemos realizar medidas para tratar de controlar la hemorragia. Creo que ahí el micrófono encendido. Hemorragia postparto, pues, es, como mencionó el doctor Franceschi, la principal causa de muerte materna a nivel mundial. Y esta puede ser primaria, en la mayoría de los casos así es, cuando se da en las primeras horas postparto, o secundaria cuando ya se da después de 24 horas después del nacimiento del producto. Aquí vemos la razón de mortalidad materna para el año 2018, y hay algunas áreas que están bastante bien, por ejemplo, Colón, Panamá Oeste, Panamá, provincia. Veraguas en el 2018 no tuvo muertes maternas, Darién tampoco,
pero vemos cómo va aumentando en áreas como Coclé, Los Santos, y ya alcanzando niveles un poquito alarmantes como en las comarcas, en la comarca Noble de 138.4 y acá más de 260 en la comarca de Cunayara. Entonces, es un problema de salud pública y por este motivo es tan importante poder realizar el manejo adecuado y la prevención en todos estos lugares. Esta es la tasa de mortalidad materna que la medimos por 100.000 nacidos vivos y vemos cómo Panamá pues ha venido descendiendo la tasa de mortalidad materna en el 2017 una tasa de 52, pero lo que debemos aspirar, esta es la comparación con Costa Rica y vemos cómo Costa Rica pues tiene niveles muy inferiores de mortalidad materna. Entonces, debemos mejorar y una de las causas, como mencionó el doctor Franceschi, la principal a nivel mundial es la hemorragia posparto. Y aquí vemos en esta gráfica en café el 2010 cómo la hemorragia posparto representaba 1 de cada 5 muertes maternas. Luego del trabajo que se ha venido haciendo, el doctor Ulloa fue parte de ese trabajo, puesto que durante su estancia en el ministerio se iniciaron los cursos de Código Rojo del Ministerio de Salud, apoyado por la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Y miren cómo de forma interesante la tasa fue disminuyendo hasta que en 2018 ya no era la hemorragia posparto la primera causa de muerte en Panamá. Entonces ese trabajo que se hizo de capacitación, no solo en los hospitales grandes, sino también en áreas más alejadas como Bocas del Toro, se realizó en Chiriquí, se realizó entrenamiento y se dejaron equipos capacitados en Santiago también. Entonces a nivel nacional lo que es médicos de Darién y médicos de Panamá Oeste se entrenaron y capacitaron en este tipo de manejos, como lo es el Código Rojo. Y no solo médicos, sino también personal de enfermería. Entonces, con respecto a los factores de riesgo, pues sí podemos determinar que hay ciertos factores de riesgo asociados a hemorragia posparto. Utilizamos la mnemotecnia de las 4T, que son las 4 causas principales de hemorragia posparto, el tono, o sea, la atonía uterina, y como podemos ver que pues el uso prolongado de oxitocina, la multiparidad, cuando hay coriomionitis o en los casos que se utiliza anestesia general para las cesáreas, pues son factores de riesgo que pueden terminar produciendo una hemorragia posparto. Cuando hay sobredistensión uterina, cuando hay miomatosis uterina y cuando hay inversión uterina, todo esto altera la anatomía normal del útero y pues termina produciendo atonía uterina y hemorragia posparto. Con respecto a la segunda causa, que es el trauma, pues ya sea que hagamos episiotomía o que hayan desgarros o laceraciones perineales, cervicales, vaginales o incluso problemas tan graves como la ruptura uterina, cuando hay parto instrumentado, ya principalmente por el uso de forceps o partos precipitados, también se puede producir hemorragia posparto. La episiotomía, pues ha habido un cambio, como probablemente muchos de ustedes saben, cuando yo era médico interno, pues a todas las primíparas les hacíamos episiotomía, eso era la regla, y eso pues ya ese tipo de procesos ya se han eliminado y ahora pues se evalúa a la paciente antes de proceder a hacerle una episiotomía, puesto que se demostró que haciendo una episiotomía uno hace un desgarro grado 2 inmediatamente, mientras que si uno evalúa a la paciente y hace una protección del periné con maniobra de Röntgen de forma adecuada, pues probablemente vas a tener en la mayoría de los casos un desgarro grado 1 o no vas a tener desgarro. La retención de tejido placentario pues también es un factor de riesgo y por ejemplo si, el control prenatal es algo que nos ayuda mucho a determinar cuando hay posibilidad de hemorragia posparto, como en los casos de placenta creta, ya sea que se haya determinado por ultrasonido, por resonancia magnética. En los casos de acretismo placentario, pues estas pacientes se operan de día, se operan
con hemoglobina adecuada. Esto si requiere de histerectomía, se tiene todo preparado para la histerectomía. Si hay invasión de la vejiga, pues también se tiene allí listo al urólogo. Y pues la paciente está preparada para, en el caso de que desarrolle una hemorragia, luego de que nace el bebé, pues atenderla adecuadamente. Y cuando haya normalidades de la coagulación, por ejemplo, en trastornos propios del embarazo, como lo es la preeclampsia, pero incluso hasta procesos como desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, o si tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen algún requerimiento de anticoagulación. Entonces, estos factores de riesgo, pues definitivamente que tienen que hacernos llamar la atención de la posibilidad de que se dé hemorragia postparto. Hay algunas herramientas que se han querido utilizar para determinar si la paciente va a requerir cruce de más unidades de sangre, incluso reservar sangre para protocolos de transfusión masiva, y estratifican a las pacientes en bajo, mediano y alto riesgo. Sin embargo, estas herramientas pues todavía no nos han permitido hacer una adecuada predicción de cuáles pacientes van a desarrollar factor de riesgo, cuáles pacientes van a desarrollar hemorragia postparto, a pesar de tener los factores de riesgo claramente establecidos ya sea de bajo, mediano o alto riesgo. Muchas pacientes de bajo riesgo presentan hemorragia postparto y la sensibilidad de este tipo de herramientas pues alcanza más o menos como un 60%. Entonces el mensaje con esto es que tenemos que estar preparados siempre para manejar a la paciente que aunque no tenga riesgo, puede desarrollar una hemorragia postparto, y con más razón si la paciente tiene factores de riesgo importantes, pues estar muy pendientes y preparados. Con respecto a la prevención de la hemorragia postparto, pues hay actividades y procedimientos que definitivamente han ayudado y han demostrado efectividad en prevenir la hemorragia postparto. El primero es el manejo activo del tercer periodo de la labor de parto, que es el alumbramiento. Se realiza la maniobra de Brandt-Andrews para extraer la placenta lo más pronto posible. Cuando yo era médico interno, y probablemente alguno de ustedes también, pues el manejo era expectante, pinzábamos el cordón umbilical y esperábamos que la pinza bajara un poquito, y cuando ya bajaba lo suficiente que ya prácticamente la placenta estaba en vagina, entonces extraíamos la placenta. Pues ahora no, se ha demostrado que extraerla de forma activa con la tracción y contratracción de la maniobra de Brandt-Andrews, pues disminuye hemorragia postparto. También el uso de oxitóxicos es un procedimiento que ha demostrado disminuir la hemorragia postparto. La OMS a nivel mundial recomienda 10 unidades intramusculares de oxitocina. Obviamente, pues esto en países pobres o en regiones como el África, pues que no se canalizan a las pacientes, etcétera, pues es una actividad que es muy fácil de realizar. Muchas de las pacientes que se hospitalizan en un tercer nivel o en un hospital público se canalizan inmediatamente, y muchos prefieren utilizar entonces al final la administración intravenosa de oxitocina. Sin embargo, también hay que ver los cambios que se están dando ya con respecto a si la paciente quiere que la canalice o no, si es necesario que la canalice o no. Tenemos siempre la opción de intramuscular. No solo la oxitocina, la carbetocina por lo menos ha demostrado de entrada que en cesáreas disminuye la hemorragia postparto de forma muy importante, y es una recomendación fuerte el uso de carbetocina, es un análogo de la oxitocina, en cesáreas, y también se puede utilizar en partos para prevenir hemorragia postparto. Con respecto al masaje uterino, pues hubo un estudio que sí mostró que el masaje uterino funcionaba para prevenir hemorragia postparto, pero era un estudio con una muestra pequeña, y otros estudios entonces han refutado
la utilidad del masaje uterino para prevenir la hemorragia postparto. O sea, la paciente parió normalmente, traímos la placenta y entonces empezamos a darle masaje uterino, pues eso, la evidencia actual es que eso pues produce disconfort en la paciente y no necesariamente te previene la hemorragia postparto. Si el útero está bien contraído, ya no es necesario entonces darle masaje. Otra de los procedimientos nuevos o más recientes es el pisamiento tardío del cordón umbilical, que se realiza para disminuir el riesgo de anemia neonatal en los países subdesarrollados, como el nuestro. Seguimos siendo un país subdesarrollado. Entonces, algunos ginecólogos pudiesen tener la impresión que por estar esperando el pisamiento tardío se le va a producir mayor hemorragia posparto. Pues hasta ahora los estudios han demostrado que no es así. Incluso se ha comparado pinzar el cordón en menos de 30 segundos después de que nace el bebé con pinzamiento tardío y no se ha encontrado ninguna diferencia con respecto a esto. Entonces, importante lo que mencionaba al principio, que el manejo de la hemorragia posparto debe ser multidisciplinario. Aquí está involucrado no solo el ginecólogo, sino también el obstetra crítico o el intensivista, pues hematología, banco de sangre. Hay muchos subespecialistas involucrados en este manejo. Y como comentaba el doctor Franceschi, pues definitivamente que es algo que otras especialidades fuera de la obstetricia están tomando en cuenta. Y es multiprofesional porque, como enseñamos en los cursos de Código Rojo, pues desde el principio, tanto la técnica de enfermería como la enfermera que está a cargo del área de puerperio o del área de labor de partos o del salón de operaciones deben manejar estos pacientes. En los hospitales públicos, pues hacemos este entrenamiento con los residentes, con los técnicos y con las enfermeras de salón de operaciones, sala de partos, cuarto de urgencias. El manejo lo que quiere hacer es controlar la causa del sangrado, pero ya no hacer lo que muchas veces ocurría anteriormente, que era que el ginecólogo se concentraba en parar el sangrado y listo, ya controló el sangrado, ya no está sangrando, mándala a puerperio, pero 1 o 2 horas después, entonces te estaban llamando porque la paciente está pálida, se siente mal, está sudorosa o se siente mareada o incluso ya empieza con taquicardia o peor aún con hipotensión. Entonces, por eso de forma simultánea se controla la causa del sangrado y además se repone el intravascular. El abordaje debe ser sistemático y basado en algoritmos. Y esto es importante porque hablaba sobre que el manejo es multidisciplinario, pero por ejemplo el obstetra crítico no está ahí cuando la enfermera detecta que la paciente tiene una hemorragia posparto. El ginecólogo ni siquiera lo ha llamado. Entonces es importante que todos los ginecólogos, las enfermeras, los técnicos que están atendiendo a esta paciente puedan reconocer primero cuando hay una hemorragia posparto, activar el código rojo para que el equipo de código rojo llegue rápidamente a atender a esa paciente. Y el obstetra crítico pudiese estar o no, muy probablemente va a ser muy valioso su apoyo, pero ya probablemente cuando ya se haya logrado controlar la hemorragia. Errores frecuentes que se cometen al manejar una hemorragia posparto, pues lo primero es no identificar el problema. También cuando no hay recursos adecuados, esto pasa mucho en los hospitales públicos, pero en los hospitales privados, pues probablemente no hay falta de recursos, pero de pronto sí pudiese pasar en un hospital privado que haya personal no capacitado para reconocer y manejar la hemorragia posparto. Cuando hay fallas en la comunicación, dentro de los cursos de Código Rojo enseñamos que la comunicación cruzada y el chequeo cruzado es muy importante. Si yo mando a poner un medicamento, la asistente número 2, que usualmente es una enfermera, me debe confirmar que ya pasó ese medicamento. Si yo ordeno el medicamento y ella no me escuchó, pues no estoy ayudando a la paciente. Si yo ordeno el medicamento y ella me escuchó, pero está concentrada en otra cosa,
yo puedo pasar a dar otra indicación sin haber verificado que la primera indicación que di funcionó o no, porque no se ha cumplido. Reaccionar demasiado tarde, trasladar a la paciente demasiado tarde, delegar inadecuadamente a un ayudante sin experiencia, pues son cosas que vemos más en hospitales públicos. Y también incapacidad del trabajo en equipo multiprofesional. Pues la idea, por lo menos en nuestra sociedad, es que los ginecólogos estén actualizados en este tipo de manejos. Sin embargo, si alguien no está actualizado, pues puede ser que no pueda trabajar con una enfermera que sí se ha actualizado, que sabe lo que hay que hacer, y pues el ginecólogo se siente mal porque la enfermera le está diciendo qué hacer y él pues quiere decidir. Entonces este tipo de errores se cometen con cierta frecuencia cuando se manejan las pacientes con hemorragia posparto. Y hablando del curso, pues el entrenamiento en el código rojo, que es el manejo de la hemorragia obstétrica, que no solo incluye la hemorragia posparto, pero es uno de sus pilares, y la infraestructura para poder entrenarse acá son vitales para mejorar los resultados en los casos de hemorragia obstétrica. Y como vimos, como mostré en la diapositiva del 2010 al 2018, pues sí, definitivamente que este tipo de entrenamientos tiene un impacto positivo. Hay adecuaciones locales, esto es del Ministerio de Salud de Panamá, donde hay ya claramente establecidos protocolos de enseñanza del código rojo. Y pues básicamente lo que enseñamos en el código rojo es que va a haber 4 personas que van a atender los llamados de hemorragia posparto o hemorragia obstétrica código rojo, un coordinador, un asistente 1, un asistente 2 y un circulador, y pues se le entrena con simuladores, situaciones simuladas, donde, por ejemplo, ahí el coordinador tiene que posicionarse en el útero de la paciente, es el que va a estar encargado de buscar la causa del choque hemorrágico, ver la mnemotecnia de las 4 T que les mencioné anteriormente, evacuar la vejiga y colocar una sonda Foley, porque aquí en este momento, pues sí, vamos a empezar a dar masaje uterino. El masaje uterino como prevención no estaba totalmente indicado, pero cuando hay hemorragia obstétrica, tomando en cuenta que la atonía uterina representa el 70-80% de las causas de hemorragia posparto, pues definitivamente que una de las primeras medidas que va a tomar el coordinador va a ser empezar a realizar el masaje uterino. Y eso lo enseñamos en los cursos. Él debe tomar la decisión dependiendo de dónde se encuentre, eso lo mencionó el doctor Ulloa, si está en un primer nivel o segundo nivel donde no tiene capacidad de manejar a la paciente, pues entonces debe tomar la decisión de remitir a la paciente tratando de estabilizarla lo mejor posible. Hay algunos dispositivos como el traje antichoque que se utiliza para trasladar a las pacientes y tratar de mantener a la paciente hemodinámicamente estable durante el traslado desde áreas de bajo nivel de complejidad o atención primaria a niveles terciarios de atención. Y el coordinador va a verificar que los asistentes cumplan sus funciones, definir los cambios a que haya lugar y ordenar la aplicación de los medicamentos necesarios. El asistente número 1 se va a colocar a la cabecera de la paciente, va a empezar a conversar con la paciente porque vamos a intentar obtener cierta información que la obtenemos conversando con la paciente. Le va a colocar oxígeno, le va a colocar una manta térmica, o si no hay manta térmica, pues colocarles mantas para evitar la hipotermia, y obviamente evitar que la paciente pues, pueda desarrollar una coagulación intravascular diseminada por hipotermia, ¿no? La hipotermia es un factor que ayuda a desencadenar CID. Y va a anotar qué es lo que está haciendo, qué es lo que se hace, cuándo se hace, cuánto tiempo ha pasado, para que el coordinador pueda tener información de en qué momento se están realizando las diversas intervenciones y poder entonces definir si esa intervención funcionó o no y si debe pasar a otra intervención. También debe tomar los signos vitales y determinar el grado de cómo está el sensorio y la perfusión de esta paciente.
El asistente número 2, usualmente es una enfermera, se va a colocar del otro lado de la paciente, del lado izquierdo, y va a garantizar el acceso venoso con 2 vías, con catéter 14 o 16. Hay una diferencia abismal en la velocidad de infusión entre lo que usualmente están acostumbradas a poner las enfermeras, que es un catéter 20, demora, ahí pasan 56 cc por hora. Entonces, pasar 1000 cc de cristaloide, pues toma mucho más tiempo que con una 16, que en menos de 5 minutos ya pasaron esos 1000 cc. Va a tomar las muestras de laboratorio, vamos a tomar exámenes de VH completo, tiempos de coagulación, fibrinógeno, pruebas cruzadas, tipo de sangre y gasometría arterial. Y si hay shock severo, de acuerdo a la evaluación que se ha hecho inicialmente, pues es la que va a solicitar las 2 unidades de glóbulos rojos O negativos para transfundir inmediatamente a la paciente. O sea, paciente con grado de shock severo requiere inmediatamente 2 unidades de glóbulos rojos O negativo. Es la que va a aplicar los líquidos que deben haber sido previamente calentados a 39 cc, y eso pues también son cosas que hay que practicar. Por ejemplo, nosotros teníamos un microondas donde calentábamos las soluciones y poníamos 2 soluciones, y si las calentábamos 1 minuto salían a 39 grados centígrados. Pero cuando empezó a pasar el tiempo, notamos que ya no las calentaba igual y ya teníamos que calentarlas de una en una para que se llegaran a calentar en 1 minuto cada una a los 39 grados centígrados. Y después pues lo que hicimos fue una recolecta allí para cambiar el horno de microondas que ya no daba más. El circulador pues va a recibir las muestras, las va a llevar al laboratorio, puede ser requerido por el coordinador para realizar algún tipo de procedimiento. Entonces, cada uno que va a realizar el manejo de esta paciente como equipo multidisciplinario, multiprofesional en grupo, pues tiene sus funciones debidamente asignadas. Y aquí vemos cómo se van colocando para atender a la paciente con hemorragia posparto. Y pues dentro de las cosas que se hacen inmediatamente que llega el equipo, pues es clasificar el grado de shock que tiene la paciente. Y aquí vemos cómo el sensorio, pues el asistente número 1 va a determinar si la paciente está normal, si está agitada, si está letárgica o inconsciente. Entonces él está hablando: señora, ¿cómo estás? Por su nombre, ¿cómo te sientes? Y de esa forma determina cómo está el sensorio. Determina cómo está la perfusión, si está normal, si hay palidez, frialdad, llenado capilar de más de 3 segundos, va a tomar la frecuencia cardíaca y va a tomar la presión arterial. Entonces, dependiendo de esos 4 parámetros, pues va a determinar el grado de shock que tiene la paciente. Y como vimos, pues si determina, y esto lo hace en 2 minutos, ¿no? En 2 minutos se toman estos 4 parámetros. ¿Eso qué significa? Que en 2 minutos, si la paciente tiene un grado de shock severo, ya nosotros sabemos cuál es la primera medida que vamos a hacer con esa paciente, y es transfundirle las 2 unidades sin cruzar de O negativo. Como ven, el primer grado de shock, que es el grado de shock compensado, pues hasta 1000 la paciente está prácticamente normal y pues no hay que hacer más nada. Y ya si la paciente tiene un grado de shock leve a moderado, pues entonces vamos reponiendo el intravascular inicialmente con cristaloides. Mencioné entonces que el manejo debe ser esquemático, y esquemas como este nos ayudan a determinar cuáles son los pasos que tenemos que seguir en el código rojo. Como ven en la parte inferior, acá está el cuadro de básquet para determinar el grado de shock. Entonces, no es que uno tiene que sabérselo de memoria, con que uno coloque este tipo de esquemas, que ya tenemos uno nacional. Este es el esquema del documento nacional que tenemos sobre el manejo de la hemorragia postparto y el choque hemorrágico. Pues se pueden colocar en las áreas de sala de parto, de pronto salón de operaciones, de pronto en cuarto de urgencias,
para poder manejar rápidamente a estas pacientes y tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, el esquema, por ejemplo, lo primero, al minuto 0, pedir ayuda, una vez que encontramos que la paciente tiene una hemorragia posparto. Y entonces el equipo inmediatamente atiende a la paciente y como hablé sobre las 4 T's, pues ahí se va evaluando todo, cuáles sean las posibles causas de sangrado. Acá entonces vemos cómo el asistente número 1 tiene sus funciones aquí establecidas: suministrar oxígeno, clasificar el estado de shock. Vemos cómo hay funciones del asistente 2, que es canalizar las muestras y canalizar las venas periféricas y tomar las muestras. Entonces, todo lo que está aquí está contenido dentro de las funciones de cada uno de los que atienden la hemorragia posparto. Y pues dentro de los primeros 20 minutos es cuando la paciente tiene mayor sobrevida y es cuando debemos controlar la hemorragia y reponer el intravascular. Y una cosa importante acá, pues, determinar en los primeros 20 minutos si existe o no necesidad de realizar algún otro procedimiento quirúrgico para mejorar lo que es la sobrevida de esta paciente deteniendo la hemorragia. Los medicamentos que utilizamos para la hemorragia posparto, pues conocidos por los ginecólogos: oxitocina, metergin o metilergonobina. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología incluye el Carboprost y el misoprostol. También tenemos otros medicamentos como el ácido tranexámico, que nos ayuda mucho, no para prevenir, por ahí se están haciendo algunos estudios de ácido tranexámico para prevenir hemorragia posparto. Sin embargo, hasta el momento no es un medicamento que se recomienda como prevención, sino para manejo. Y lo utilizamos cuando alguno de los anteriores no nos ha funcionado, o si varios de los anteriores no nos ha funcionado, porque podemos empezar administrando oxitocina, por ejemplo, y si la oxitocina no nos funciona, entonces pasamos a metergin, reevaluamos en unos 5 minutos, si metergin no funcionó, si la paciente tiene preeclampsia, algún trastorno hipertensivo o cardiopatía, no podemos utilizar metergin. Bueno, entonces utilizamos el misoprostol, no nos funcionó, esperamos 5 minutos luego de haberlo administrado, entonces pasamos con ácido tranexámico. Y pues, como les mencioné, pues si hay una necesidad de cirugía inmediata, pues es importante no retrasar el manejo quirúrgico. Es importante entonces saber cuáles son las técnicas para manejo de la hemorragia posparto. Este tipo de técnicas pues también la enseñamos en los talleres de Código Rojo. Tenemos unos úteros en los cuales pues enseñamos cómo colocar diferentes tipos de taponamientos, ya sea el empaque, la sonda Foley, el tubo de Sengsteken-Blakemore o el balón de Bakri, que está diseñado específicamente para lo que es hemorragia posparto. Tiene tiene una punta en la cual incluso permite drenar el sangrado que se mantenga dentro de la cavidad una vez que se ha llenado con solución salina el balón de Bakri. Y eso va a producir una compresión que va a colapsar las arterias espirales que están sangrando. Cuando hay ambientes donde no hay dinero para comprar balones de Bakri, que son relativamente caros, pues también se puede utilizar el taponamiento con condón. Este tipo de técnicas se inventaron en la India y pues también las enseñamos a cómo realizarlas de forma segura. Otras medidas quirúrgicas, pues el curetaje, si consideramos que se quedaron restos uterinos restos placentarios dentro del útero, y algunos otros procedimientos quirúrgicos como la ligadura de arterias uterinas y que tiene una alta efectividad. Mostramos la técnica de cómo se realiza.
hay una ligadura vaginal de las arterias uterinas. Sin embargo, este procedimiento es un poquito más difícil de realizarlo. Hay que disecar vejiga porque si no terminamos ligando los ureteres. La sutura de Belinch, por lo menos en el Hospital Santo Tomás, que es donde yo trabajo, pues tenemos amplia experiencia realizando sutura de Belinch y también la enseñamos en los cursos de Código Rojo. Las tasas de éxito son altas y son aún mayores si se combina utilizar lo que se llama el sándwich uterino, que es colocar el balón de Bakri internamente y realizar la sutura de Belinch externamente. Vemos aquí cómo es la técnica quirúrgica que la enseñamos en el curso. También hay otras técnicas que no son Belinch, pero que también buscan el mismo fin, como la de los cuadros de Shaw o la ligadura de Pereira, que también tienen un grado bueno de efectividad. La ligadura de las arterias hipogástricas, pues sí ha demostrado un poco menos de efectividad y requiere una disección para la cual pues algunos países tienen buena casuística de eso, pero es un procedimiento que se realiza con menor frecuencia y que a los residentes, por lo menos en Panamá, se les familiariza menos con esa técnica. Y pues si la paciente tiene una ruptura uterina, pues es importante reparar la ruptura la histerectomía es el último procedimiento que debemos considerar porque es el más complejo y de mayor morbilidad, pero no debemos retrasar la decisión de realizarlo en caso de que se requiera. Muchas veces el ginecólogo sabe más hacer una histerectomía que hacer una sutura de Belinch o que hacer una ligadura de arterias uterinas. Y por eso, pues, es que enseñamos cómo realizar estos procedimientos antes de llegar a la histerectomía. Pero si no es posible controlar la hemorragia o la atonía uterina, por ejemplo, entonces no debe retrasarse la realización de la histerectomía porque corre riesgo la vida de la paciente. Y ya para concluir, pues, el manejo oportuno de la hemorragia postparto es imperativo detectar de forma temprana a las pacientes que tengan esta condición para darle el tratamiento lo más rápidamente posible. El manejo médico incluye de forma simultánea realizar medidas de reanimación que incluyen la administración de derivados sanguíneos, puede incluir plasma, puede incluir crioprecipitados, puede incluir el uso de plaquetas. Eso va a depender y muy probablemente la doctora Linet lo va a tocar en su presentación. El manejo quirúrgico no debe retrasarse. En caso de que la paciente pues tenga un CID, primero debemos tratar esto antes de hacer cualquier manejo quirúrgico. Los ginecobstetras deben familiarizarse con todas las técnicas quirúrgicas disponibles y aplicar aquellas en las que haya desarrollado más destreza. Así es que esto es lo que quería presentarles y darles las gracias por el tiempo que me han dado. Bueno, muchas gracias, doctor Jaime. Muy completa, muy completa. Vamos a escuchar a la doctora Linet y luego integramos y conversamos y escuchamos los comentarios o las preguntas que nos quieran hacer. Así que, Linet, puedes comenzar. Ahora sí, déjenme compartirles. Y aquí estoy. Sí, buenas noches. Bueno, voy a intentar ser breve y concisa. Pues a mí me ha tocado hablar del aspecto hematológico. Vamos a ver en qué podemos ayudarlos. Yo sé que los ginecobstetras son los expertos en este tema de hemorragia posparto y de hecho cuando me comentaron de este tema me agradó la idea porque yo creo que llevo 3 años dando charlas de trombofilia. Así que, bueno, me tocó hablar de la contraparte, así que siempre hay que estudiar de todos los temas, ¿verdad? Bueno, yo creo que el doctor ya dio una muy buena introducción. Nosotros vamos a hablar ahorita de la T de trombina. Vamos a hablar de qué podemos hacer para arreglar esto de la coagulopatía.
Y los objetivos pues, de mi presentación es que vamos a intentar reconocer los riesgos posibles de la hemorragia posparto, tanto en la fase antenatal, durante la labor y en el posparto. Y vamos a intentar reconocer la importancia de los laboratorios de coagulación en la detección temprana de coagulopatías y fibrinolisis. Y era lo que mencionaba el doctor Franceschi. ¿Qué tanto nos pueden ayudar las pruebas convencionales de hematología y estas nuevas que, bueno, que no son nuevas, realmente que tienen tiempo, pero que han resurgido, como los estudios de viscoelastografía? Dentro de los factores de riesgo, además de todos los factores de riesgo mecánicos que el doctor comentó, pues nosotros dentro de las coagulopatías tenemos las coagulopatías heredadas que pueden pasar inadvertidas, como por ejemplo la enfermedad de von Willebrand, que es una condición bastante prevalente y muy subdiagnosticada, más los tipo 1, que pueden condicionar a un riesgo mayor de sangrado. Asimismo, como las portadoras de hemofilia, a pesar de que es una enfermedad ligada al cromosoma X, sabemos que durante la vida puede haber una fase de leonización y puede haber inactivación de uno de los cromosomas X y la paciente comenzar a presentar sintomatología tal cual si fuera un hemofílico. Entonces, ¿cómo poder detectar antenatalmente todos estos riesgos? Pues sonará cliché con la historia clínica, ¿no? Y de hecho, dentro de las medidas profilácticas para cada uno de estos trastornos heredados de coagulación, pues existen ya sus bien establecidas recomendaciones profilácticas, y dentro de esas están los usos específicos de factores en caso de deficiencia de alguno, uso de desmopresina en von Willebrand, así como el ácido tranexámico en alteraciones ligadas a fibrinógeno, por ejemplo. Así que dentro de los antecedentes clínicos, como vemos, a veces las pacientes no van a tener realmente ninguna historia sugestiva de que ella va a presentar una hemorragia posparto, ¿no? Así que pues es casi a veces una ruleta rusa, ¿no? Pero por eso debemos estar preparados y bueno, ya veo que hay unos excelentes algoritmos en el manejo de la hemorragia posparto. Recuerden que el 30% de las mujeres en edad fértil presentan menometrorragia, y de estas 15 al 30% pueden tener un desorden heredado de coagulación. Y existen varias herramientas en internet y pues ya conocidas por foros internacionales en donde podemos hacerle un breve cuestionario a la paciente para detectar quiénes podrían tener una enfermedad subyacente que no ha sido diagnosticada. De hecho, aquí les pongo en esta pantalla esta que me gustó, se llamaba Let's Talk Period, que inclusive tiene una aplicación en Instagram y Facebook. Ahora todos son redes sociales, pues yo creo que tenemos que estar cónsonos a la actualidad, ¿no? Y tener como accesibilidad a cualquier herramienta. Yo me la hice, la prueba, y claro que me salió un riesgo bajo, pero realmente cubre todas las preguntas esenciales que debemos hacer a una paciente antenatalmente, obviamente, para ver si pudiera tener una sospecha de un trastorno hemorrágico. Dentro de la estimación de la hemorragia posparto, pues ustedes son los expertos en estimar, y ya usted habló de varias escalas que utilizan, pero yo encontré esta de escala de Nueva Zelanda en el MIUS, que es el Maternity Early Warning System, que también tiene un foro en internet donde uno pues simplemente va ahí llenando y con cuadrillas que los asistentes y todos los coordinadores de lo que veo de la atención del parto pueden tener. Así pues que como el clásico, como aquí también en teoría vamos a tener anestesiólogos, pues el conteo de sangrado tras las gasas o el sangrado que haya hecho la paciente, y más o menos tener una idea de cuánto las pacientes puedan sangrar. Y dentro de las coagulopatías también no les mencioné que además de las enfermedades hereditarias, también tenemos las coagulopatías adquiridas, ya sea por estos sangrados masivos, que pueden inclusive poner en peligro la vida de la mujer, o aquellos adquiridos, porque como también están de moda las trombofilias, pues cada vez se usa más la heparina y aspirina en otros trastornos hipertensivos en el embarazo, así que tenemos que estar anuentes a todos estos factores. ¿Cuál es el estudio ideal de coagulación? Yo creo que el doctor habló mucho del tiempo, de 0 a 20 minutos, de 20 a 60 minutos, y yo veo que lo que no hay es tiempo para ponerse a evaluar laboratorios convencionales, o sea, en cuánto tiempo usted puede tener unos tiempos de coagulación, un TP, un TPT, un fibrinógeno, y bien hecho, porque eso necesita un periodo de incubación, etc. Así que, de hecho, vi que en el algoritmo ni mencionan ni un laboratorio, o sea, generalmente no van a tener tiempo de basarse en ninguna prueba de laboratorio para poder realizar una reanimación o inclusive hacer transfundir a un paciente algún como componente. Para mí, un estudio ideal de coagulación debe ser un estudio que se haga rápido, que pueda estar en la cabeza del paciente, que les pueda ayudar en esos 0 a 20 minutos a tomar una decisión
Si ya, por ejemplo, el paciente no solamente necesita 2 unidades de glóbulos rojos, si ya quizás necesita ya el ácido tranexámico o si necesita plaquetas. Debe tener un estudio individual de alteraciones. O sea, debe ser capaz también de discernir por separado exactamente qué necesito sin dejar de pensar a manera global cómo está la coagulación en mi paciente. Y pues esto debe brindar un balance entre las fases prohemorrágicas versus trombóticas. Pues eso ya como con pacientes un poco más estables. Y por supuesto, estudios y guías que avalen su uso. Entonces, los estudios de viscoelastografía, que son los estudios no convencionales que pues están en boga y era lo que mencionábamos en las guías del ASH, que es la Sociedad Americana de Hematología, pues están tratando de promover, están iniciando su uso, reiniciando su uso, implementándose en guías, pero tienen la desventaja que no tienen estudios bien estructurados, donde que sean randomizados, doble ciegos, que la evidencia sea sólida, que por lo menos en circunstancias ginecobstétricas, pues brinde un real apoyo. Pero bueno, si ya es cuando dicen que las piedras, ¿cómo es? El refrán, cuando el río suena es porque piedras trae, es que realmente esto ya viene y se va a quedar seguro. Entonces ustedes conocen de la universidad, pues nuestra clásica cascada de coagulación, que ojo, no está mal, nos ayuda mucho para guiarnos en laboratorio, pero como les dije, evalúa individualmente cada factor. Cuando sale el modelo celular, entonces se puede iniciar una interacción y nos damos cuenta pues de que quizás nos quedábamos cortos en el asunto de pues englobar todo el burst que ocurre con la generación de trombina y su interacción con las plaquetas, que ellas realmente son las protagonistas de la coagulación. Entonces, pues comienzan a salir estudios, ¿no? Por ejemplo, este Obstetric Bleeding Study 1 trató de evaluar pacientes fundamentándose en estos estudios de viscoelastografía. Ellos usaban el ROTEM en vez del TEC, que es más o menos lo mismo, solamente con un tecnicismo diferente. Y en aquellos que pues sugería que había una hipofibrinogenemia con un tiempo de menor de 11 a 15 segundos, ellos veían si valía la pena colocarle concentrados de fibrinógeno. Claro, este estudio pues no era randomizado, controlado, pero sin embargo pues de lo que sacamos de allí es que se dieron cuenta que pues obviamente los pacientes que tenían en este estudio de viscoelastografía, unidades menor de 15, que en TEC ya les voy a explicar cómo sería, pues la paciente pues tiene más riesgo de tener transfusiones, ¿no? Inclusive, como ven aquí en la barra celeste, más de 4 unidades. Y esto realmente compaginaba con las concentraciones de fibrinógeno, ¿no? Que en valores menor de 200 ya sabemos que la paciente tiene más riesgo de sangrar y que va a requerir probablemente más productos de crioprecipitado. Pero como mencionó el doctor, el ácido tranexámico y los concentrados de fibrinógeno se han tratado de introducir en algunos estudios de manera profiláctica, pero no han sido significativamente estadísticos utilizarlos, porque quizás la cantidad de pacientes que se han podido enrolar con valores menor de 200 ha sido tan poca, porque claro, no ha sido muy práctico enrolar una paciente con un fibrinógeno menor de 200, que probablemente ya está en la fase esta de reanimación, enrolarla, o sea, no ha sido muy práctico. De hecho, es uno de los puntos que mencionan en estos estudios. Y ellos, pues en este estudio, hacen este algoritmo donde hay una hemorragia postparto y pues según la medida del ROTEM, si es menor de 12 ya ordenan plasma fresco congelado, si le da más de 15 no ordenan el plasma fresco congelado y ellos reasesoran en 1 hora. Así que lo que yo les quiero también mencionar que estos estudios no son estudios de cabecera de pacientes, se hacen y por ahí mismo se analizan y se toma una decisión. Entonces, por eso es que a veces yo me pregunto cuando los internos me dicen que quieren hacer un TEC programado para mañana, digo, pero ¿qué quieren buscar? Si los cambios en la coagulación se dan en el momento, ¿no? Para eso es que sirve un TEC. En este otro estudio, que es como el de la fase 2 del primero que les mencioné, como ven aquí, pues se hizo multicéntrico, randomizado, se evaluó pacientes mayores de 18 años y se usó el ROTEM, se enroló muchas más mujeres, pero solamente 57
fueron randomizadas y se encontró exactamente lo que les dije. O sea, con pacientes con fibrinógeno menor de 200, la cantidad de pacientes era tan baja que realmente pues no pudieron demostrar su uso en esos pacientes, pero no descarta su uso. Lo que hay que hacer es estudios un poquito mejor confeccionados, ¿verdad? Esto es lo que les mencionaba, que pues no había una significancia estadística. Y también en algunos otros estudios, pues no solamente hablando de la fase de la fibrinolisis, inclusive las cuentas plaquetarias, pues se sugiere que la mayoría de las veces el valor de plaqueta es suficiente para el manejo de una paciente con hemorragia posparto a pesar de su valor. Y en las guías internacionales, en la IS, hablan de que pues transfundan plaquetas cuando hay un conteo menor de 75.000. Pero realmente aquí vemos, por ejemplo, que la presentación, ese valor de plaquetas inicialmente en las diferentes etiologías, de hecho estructurales, es muy bajo. Es muy bajo que el porcentaje de mujeres que se presentan con esas plaquetas menores de 75.000. Esto es una parte muy importante de la conferencia porque la fibrinolisis creo que es como el tendón de Aquiles de la hemorragia posparto, porque yo creo que quizás es lo más difícil de manejar e hilar sin necesidad de usar los protocolos de transfusión masiva. Y no estoy diciendo que los protocolos de transfusión masiva sean malos, porque han ayudado un montón, ¿no? A falta de otras herramientas en su momento ayudaron un montón. Pero si pudiéramos tratar de hilar más fino y ver realmente qué necesita esta paciente, podríamos tratar de reducir las transfusiones halogénicas y evitar todas las cantidades de reacciones transfusionales que pueden ocurrir en una paciente, y más productos como las plaquetas y el plasma. Así que pues nada más recuerden que el activador de plasminógeno tisular hace que la plasmina se active y pues se una a la fibrina produciendo ruptura del coágulo, ¿no? Y esto a su vez se van a liberar productos de degradación de fibrinógeno. Este acto de productos de degradación de fibrinógeno también interfiere con el mecanismo de las plaquetas, es como las inhibe. Y la plasmina, también que anda circulante, potencia este activador de plasminógeno tisular, ¿no? Y entonces esto se potencia más de 100 veces, y por eso es que el paciente puede quedar en una fibrinolisis primaria. Entonces estos son los estudios de viscoelasticidad que les mencionaba. El TEC, que realmente es un sistema de traducción electromecánica, y el ROTEM, pues, es un sistema de detección óptica. Y ambos lo que hacen es que medir como la velocidad de la formación del coágulo. No voy a entrar en ese tecnicismo, pero sé que en Panamá generalmente estamos más familiarizados con el TEC, que son estas maquinitas aquí arriba, y la formación de esta curva versus el ROTEM. Solamente les quería enseñar el ROTEM porque pues de los estudios obstétricos que he encontrado usan más el ROTEM que el TEC. Pero la verdad es que se pueden como extrapolar un poco los hallazgos. Solamente contándoles de esta curva en el TEC, yo creo que la resume bastante. Esta curva engloba lo que es el inicio de la coagulación y su fibrinolisis. Consta de una R que lo que va a representar es la fase enzimática, y si lo quieren poner de otra manera, más o menos representa como los tiempos de coagulación, ¿verdad? Después se va a ir generando, va a llegar a un punto máximo de generación del coágulo, generando un ángulo, y este ángulo nos va a asimilar la generación del fibrinógeno. Y el punto de amplitud máximo, que es el MA, es donde el coágulo va a tener mayor fuerza. Y el 80% de esa fortaleza de ese coágulo se debe a plaquetas y el 20% a fibrinógeno. Así que este MA más o menos habla de lo que es la actividad de las plaquetas. A los 30 minutos de haberse generado el MA, se produce otra medición, que es el I30, que realmente es un MA a los 30 minutos, ¿no? La amplitud del MA a los 30 minutos. Y por último, vamos a tener una medición de la tasa de cambio desde la generación del MA al I30, que es el porcentaje estimado del ISIS. Sonará un poco enredado, pero al final lo importante es que más o menos entiendan que, por ejemplo, esta parte va a hablar de la fibrinolisis,
que el MA les va a hablar de la función de las plaquetas, el ángulo del fibrinógeno y la R más o menos de la fase enzimática, que son los tiempos de coagulación. Y este TEC también engloba otras moléculas y partículas de la coagulación que quizás en unos tiempos de coagulación no tenemos. Y como ya saben, un TEC rápido se puede hacer en 15 minutos. Exactamente quizás la herramienta ideal que estamos buscando, ¿verdad? ¿Qué muestras de sangre tienen que poner? Pues a veces pueden ser muestras con caolín, a veces con heparina, a veces hidratadas para que pues la muestra no la tengan que llevar tan inmediato, y a veces se lo utiliza con heparinasa para poder dilucidar cuando tenemos un R prolongado porque la muestra está contaminada de heparina. Eso quizás sea más útil en las cirugías de bomba cardíaca. Y miren que al final ustedes no tienen que ni aprenderse los números de los rangos de esto, porque igual están en las curvas, sino que ustedes apenas que ven el TEC y ven la forma de la curva ya van a detectar cuál es el trastorno de coagulación que está pasando. Por eso este es muy clásico de la fibrinolisis primaria. Por acá ven que esta es la muy clásica de la hipercoagulabilidad. Y al final, si manejan el TEC todos los días, ustedes no tienen que usar ninguna tabla ni nada, seguro que lo van a manejar súper bien. Entonces este es un algoritmo clásico que usamos. Hay un índice de coagulación que sale en el TEC, donde nos va a decir que si es positivo, el sistema está hipercoagulable. Y si es negativo, pues estamos hablando de un trastorno hemorrágico, que ya puede ser con tendencias a alteración de la R, el MA y el ángulo, o la fase fibrinolítica. Así que pues nosotros en nuestro algoritmo siempre vemos el índice de coagulación, ¿no? Si está negativo, después vemos la R, después vemos la MA y después vemos el ángulo. Y eso permite que, por ejemplo, si vemos que nos parece que es una alteración del R, pues vamos poniendo plasma y de repente aquí plaquetas, pero no es que tienen que ir resolviendo las tres cosas a la vez. Uno, por ejemplo, ordena a la paciente un hemocomponente y vuelve y realiza otro TEC y ahí uno va como ajustándose a la necesidad del paciente. Y pues no los voy a aburrir, nada más les quiero enseñar un ejemplo. Por ejemplo, en este trazo, ustedes ven, ¿no?, que obviamente esta R se ve prolongada. Lo primero que uno ve es el índice de coagulación. ¿Está negativo? Bueno, ya sé, este paciente tiene tendencia a sangrar. Voy a ver ahora la R, según lo que vimos en mi algoritmo. ¿Y está prolongada? Bueno, a este paciente hay que ponerle plasma. Voy a ver el MA, que es la amplitud máxima. Está por debajo. Voy a ponerle plasma y plaquetas. Y después le voy a realizar otro TEC para ver si el ángulo se abrió y quizás no haya necesidad de poner crioprecipitado, ¿no? Esta es una fase protrombótica. Aquí ven que el índice de coagulación está positivo, ¿no? Y el R acortado, un MA súper ensanchado. Aquí no hay que hacer nada. Y también tenemos los TEC para dilucidar, que probablemente no tengamos que poner nada. Que a veces nos pasa que el paciente está sangrando y no estamos seguros si el paciente tiene una coagulopatía o pues puede ser un vaso que esté sangrando. Entonces un TEC normal también es útil. Esto era lo que les decía de la heparinasa. Pónganse que hicieron este TEC y salió la R prolongado. Cuando le añaden la heparinasa, sale este en verde que se acorta. Entonces es una muestra que probablemente está contaminada o el paciente tiene heparina en su sistema. Así que pues la fibrinolisis es mucho más fácil de abordar cuando tenemos un TEC y podemos dilucidar inclusive si es primaria o secundaria. La primaria es patofisiológica, esto por excelencia, y la secundaria se debe generalmente a un trastorno sistémico como un CID, que puede inclusive generar una fase protrombótica versus una fase hemorrágica. Es simplemente fijarse en la clínica del paciente. Por ejemplo, aquí vemos la fibrinolisis primaria, en donde tenemos un índice de coagulación menor de 3, nos fijamos cómo está el I30, si está más de 7.5 y un porcentaje de estimación del ISIS mayor de 15, entonces este paciente tiene clásicamente una fibrinolisis primaria, versus la secundaria que hace esta forma de la curva, y la diferencia la va a tener que tiene un índice de coagulación positivo. Así que pues el CID sí lo vemos en complicaciones obstétricas como ruptura de placenta, embolia de líquido amniótico. Y como les dije, pues puede tener una fase protrombótica y sangrado. Y por ejemplo, en este mismo paciente, es un paciente que comenzó con un CID hipercoagulable, pues no sé, es un paciente que evolucionó, hizo una fibrinolisis secundaria y al final
consumió plaquetas y factores y el paciente ya tuvo una tendencia hemorrágica. Así que pues el TEC sí ayuda, pero inmediatamente. También cuando no tenemos un sangrado inexplicable, a veces, pues, claro, ¿quién puede mandar un estudio de agregabilidad si para mandarlo de normal tenemos que esperar hasta una semana? Pues tenemos los mapeos plaquetarios que por lo menos nos ayudan con los agonistas de ácido araquidónico y ADP. Por ejemplo, esta es una paciente que estaba tomando clopidogrel y la señora le dijo, bueno, yo lo dejé de tomar hace 4 días. Y ustedes no saben si todavía tiene residuos. Ustedes le hacen un mapeo plaquetario y ahí les sale que tienen un porcentaje de inhibición de 8.5. O sea, esta paciente ya no tiene clopidogrel en su sistema o simplemente es resistente al clopidogrel. Así que hay muchas de estas herramientas que son rápidas que nos ayudan en tomar decisiones. Esto ya lo conversamos. Yo revisé en la database de Cochrane y no encontré realmente estudios que hablaran específicamente de ginecobstetricia, sino englobaban estudios de cirugía cardíaca. Y ellos veían que había como una tendencia que el TEC y el ROTEM podía ayudar a disminuir la tasa de transfusiones, pero todavía no era significativamente estadístico. Y como ven, todos se inclinaban a favor de los estudios de viscoelasticidad, tanto con cualquier hemocomponente, pero ninguno significativamente estadístico. Así que dentro de sus conclusiones dicen que pues necesitamos más estudios bien diseñados, inclusive en diferentes situaciones clínicas como la obstétrica, que es lo que estamos hablando hoy. Así que por ahora, pues sí, nos hemos fiado de los protocolos de transfusión masiva y que nos han ayudado mucho. Pero quizás en estos momentos podemos afinar un poco más y tratar de ver cómo hacemos para minimizar las transfusiones que quizás no sean tan necesarias. Entonces, en la inhibición de la fibrinolisis tenemos este estudio que es CRASH, que se hizo en pacientes con trauma para ver si de repente el ácido tranexámico ayudaba. Ellos hicieron como una subdivisión en los pacientes que lo recibieron antes de las 3 horas y en aquellos que lo recibieron en la primera hora, y se dieron cuenta que en este estudio sí ayudaba. Entonces esto se trató de extrapolar a un estudio ginecobstétrico, y entonces salió el estudio Woman, que realmente no salió significativamente estadístico, excepto en el caso de la atonía uterina, ¿no? En donde sí pues favorecía el uso de ácido tranexámico en horas tempranas, ¿no? Así que pues ya cuando se compaginan los dos estudios, pues sí se ve que en esta gráfica de Forest Plot, que pues tanto con el estudio Woman y CRASH tenemos globalmente pues una tendencia a favorecer el uso de ácido tranexámico en fases tempranas en primeras horas. Y claro, todo esto era pues asociado a uso de estudios de viscoelastografía. Así que al final tenemos dentro de las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis que pues debemos colocar crioprecipitado cuando tenemos valores menor de 200 para tratar de mantenerlos arriba de este valor, colocar plasma fresco congelado mayor de 1.5 según los tiempos de coagulación y plaquetas menores de 75.000. Y en la Organización Mundial de la Salud pues sí recomienda el uso de ácido tranexámico dentro de las 3 primeras horas. Pero realmente esto lo podríamos cumplir en un protocolo de hemorragia posparto donde pues no tenemos tiempo, tenemos que tomar decisiones dentro de la primera hora, pues no sé qué tan práctico sea esto. Así que a modo de concluir, pues creo que necesitamos favorecer la creación de nuevos objetivos en unidades para disminuir las transfusiones halogénicas, tener mejor optimización de los recursos hospitalarios. Tenemos que iniciar pues la práctica de los estudios de viscoelasticidad como el TEC, porque ya su uso está en aumento. Requerimos, claro, estudios mejores diseñados que confirmen su beneficio, pero en el interín podemos crear guías locales que nos permitan su uso controlado y bien fundamentado. Les agradezco su atención. Estos 2 chiquitos me esperan en la casa, pero igual estoy complacida de contestarle cualquier pregunta que tengan para mí. Bueno.